Gloria, gloria, gloria sea a ti, Padre, gloria sea a ti, palabra, bendito seas, Padre, amado, omnipotente y excelso. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Estamos en esta hora, Padre, leyendo tu santa y bendita palabra. Entonces, el adorarte y el glorificarte y el honrar tu nombre en esta hora, orando tu santa y bendita palabra, nos ponemos, Señor, de acuerdo con este pueblo hermoso que está aquí presente, no olvidando, Señor, ellos, de que cuando tomaron el control y cogieron aquí ahora, Señor, el control de este ministerio, que es los ladrillos de la creación, sé, Padre, que lo tomaron a control de amor de su corazón por el poder de tu palabra, porque quisieron saber algo de tu presencia, saber algo de ti, Señor. Entonces en esta hora nos vamos al Salmo 27. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de temer? El Señor es el defensor de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Mientras que están para echarse sobre mí los malhechores, los codiciosos, los ávaros, a fin de devorar mis carnes, esos enemigos míos que me atribulan, esos mismos han flaqueado y han caído. Aunque se acampen ejércitos contra mí, no temblará mi corazón. Aunque me embistan en batalla, entonces me mantendré yo firme, mi esperanza está en mi Señor. Y es así como una sola cosa he pedido al Señor, y esta solicitaré, y es que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Gloria al Señor, todos los días de mi vida, para contemplar las delicias del Señor, frecuentando su templo, porque yo soy templo sagrado del Espíritu Santo. Él es quien me tuvo escondido en sus tabernáculos en los días aciagos y de temerosos y de terror. Me puso a cubierto en lo más recóndito de su pabellón, que es su corazón y su alma. Ensalzóme sobre una roca, ahora me ha hecho prevalecer contra mis enemigos. Por tanto estaré alrededor de su tabernáculo, inmolando sacrificios de justicia y de júbilo, ocasión de gracias, cantando y entonando cantos al Señor con las aves, con los árboles, con la naturaleza, con la nodriza tierra. La madre es la luna de la cosa, el sol es el padre, el aire lo lleva en su vientre y la tierra es la nodriza de todo. En tus manos ponemos, Señor, la presencia de la divinidad tuya, creyendo, Señor, en que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y vas a sanar a los enfermos y libertar a los cautivos. Por lo tanto, Señor, nos disponemos, Señor, a decir: no apartes de mí tu rostro, no me retires enojado de tu siervo tu rostro, ni tú te retires en mi ayuda, no me desampares ni me desprecies, oh Dios Salvador mío, porque mi padre y mi madre me despreciaron, pero el Señor me ha tomado por su cuenta como su hijo. Arregla, Señor, mis pasos en tu camino y dirígeme por las rectas sendas a causa de mis enemigos. No me abandones a los deseos de mis perseguidores, porque han conspirado contra mí muchas maldades y han puesto testigos falsos y falsedades y calumnias que son inicuos contra tu hacedor de oración y de alabanza. No me abandones a los deseos de mis perseguidores, porque han conspirado contra mí testigos inicuos, inconclusos, porque tú los has destruido. La iniquidad ha mentido, la iniquidad ha dañado, y la iniquidad se daña a sí misma. Yo espero que veré algún día los bienes del Señor en la tierra de los vivientes. Aguardaré a mi Señor, y Él nunca me dejará avergonzado ni abandonado. Aguarda tú al Señor y apártate varonilmente. Sobrealienta tu corazón y espera con paciencia en el Señor, porque aún hemos de adorarlo. Amén,
Así sea, Señor, en esta hora. Y venimos a glorificar tu nombre en presencia del enfermo, del abatido y del que está, Señor, esperando que una palabra tuya le sane, le libere y le lleve, Señor, a una conformación verdadera. Conforme a tu voluntad, una conformación verdadera de amor y compasión por ellos mismos, porque el que escucha palabra de Dios es el único que se interesa por su propia alma. Usted escucha palabra de Dios porque usted se interesa por su propia alma y usted no quiere que su alma se pierda. Entonces mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque el conocimiento no lo quiere nosotros, no lo quiere el Señor. Que usted deje de buscarlo, y por eso dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, porque el Señor no te quiere a ti en búsqueda de otra cosa que no sea su presencia. Vamos entonces a decirle a nuestro Padre en esta hora que nos lleve a la lectura de la palabra, en una palabra muy importante que tenemos que llevar, que es explicación del Zohar, porque muchas personas han dicho, han blasfemado lo digo porque se han tomado atribuciones que desconocen, que no han estudiado, y dice que el Zohar es un libro de temor porque es diabólico, porque revela secretos de lo más profundo del alma de nosotros. Para ellos es de brujería, de hechicería, de misticismo, de ocultismo, y que la gente se ha perdido es por falta de ese conocimiento de sí mismos, que el que no se conoce a sí mismo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: conoceos a vosotros mismos. Si no, entonces no se conocen. Vamos entonces a esta palabra bendita. Muchas gracias por estar sintonizándonos, muchas gracias por mirarnos, muchas gracias por usted estar aquí en el libro del esplendor, el libro de la creación que estábamos hablando del día 18. La creación del mundo y las letras están escritos en el principio. Rabí Amuná, el viejo, dijo: encontramos en las primeras palabras del Génesis una inversión en el orden alfabético de las letras. Así las dos primeras palabras del Génesis tienen como inicial letra B, y la palabra entonces dice Bereshí, que es la primera palabra del Génesis, que tienen como inicial la letra B, y como es la letra B, Bereshí, en el principio Bará creó. Las dos palabras siguientes tienen como inicial la letra Aleph, que se escribe Elohim, Dios, et el. En efecto, cuando el Santo Bendito Sea quiso crear el mundo, las letras se encontraban ocultas en embriones como durante los 2000 años en su propio ser que precedieron a la creación. Es la palabra de Dios la que estamos hablando en esta hora, con las letras hebreas, en la contemplación y la deidad de la Biblia hebrea, la verdad de lo que cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué nos estamos yendo a esto? Porque hay gente que está diciendo que el Zohar tiene ocultismo, brujería, hechicería y metafísica. Y yo le voy a decir a usted, el Zohar es el libro del resplandor que está revelándole a usted las sagradas escrituras por las que emana la vida, la palabra del Señor. Y entonces, ¿por qué a mí aquí en el Salmo 119 me salen todas las 22 letras del alfabeto hebreo? Que ahí es donde yo me pongo a buscarlas, porque están en la Biblia católica, y ahí es donde yo me pongo en una modestia con amor, a buscar el conocimiento de esas palabras de cada una. Y a sorpresa que me llevo que en la Biblia hebrea está escrito las palabras en hebreo, y estas palabras existen. Entonces, no siendo más, vámonos entonces ahora que he tomado este Zohar del libro del esplendor, traducción de Esther Cohen y Ana Castaño, selección, prólogo y nota de este Cohen de México, CNCA, que quiere decir 100 del mundo, primera reimpresión en el 2002, de 1902. Entonces, la reproducción con permiso de la Dirección General de las Publicaciones de la Cona Oculta. Entonces, vamos a un aprendizaje
la letra Tad es la primera que viene donde el Señor le pide que cree con Él. Entonces así mismo se vienen todas las letras, se van viniendo. Yo le voy a leer una partecita donde dice: la letra final de la palabra M, serviendo de ella para realizar la creación, el santo bendito sea, le respondió: tú eres en efecto digna, pero no es conveniente que me sirva de ti para realizar la creación del mundo. Entonces, si Dios Todopoderoso, estamos hablando del Génesis, de la creación del mundo, y nuestro Dios Todopoderoso no hizo ninguna creación con las 22 letras, sino que escogió a Aleph y a Bet. Hablábamos en el tema en el día 18 de junio de 2023, de que el Señor escogió 2 letras que llevan a todas las letras en sí, en ellas. Ya que no debe el mundo permanecer sin rey, léala usted. En este momento la letra K pronuncia profundamente: amo del universo, si fuera tu deseo, servirte de mí para realizar la creación del mundo, ya que yo soy la inicial, dice, de la palabra que expresa tu gloria, o Kabod. ¿Ya? Kabod. Entonces nos fuimos ya entonces a la predicación de la Biblia de Jerusalén, de donde se tomarán todas las citas en el nombre de Dios. Shaddai aparece como Shaddai. De ahora en adelante utilizaremos ambas formas según el Espíritu Santo, y Shaddai significa el importante hacer notar que la palabra Keter está asociada con el orden mismo de las letras del alfabeto hebreo, y el nudo que establece, porque la letra Kof y la Res, Shin, aparecen en este orden alfabético hecho para dar lugar a la creación. Cuando dice: aquí se hace la ilusión del valor icónico de la letra, que contiene 3 líneas, cada una equivalen a los nombres de los patriarcas, como patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que es la letra que Kof y Res. Entonces, el otro concepto, se dice que a la letra Shin se le agregará una línea más con el advenimiento del Mesías. Entonces vamos al más, donde el autor del Zohar justifica a través del valor icónico de la letra Bet el hecho de que haya sido esta la primera letra que sustituyó al creador del universo. Entonces, el carro de Dios fue contado en Ezequiel, ¿se acuerdan? Y fue entonces cuando de esta luz surgieron los grandes árboles del Líbano, y las 22 letras se convirtieron en el carro de Dios. Lo dice el libro del Zohar. Yo no sé qué tiene de místico cuando la Biblia también a mí me está diciendo en Ezequiel que los carros de fuego, sino que Ezequiel no supo adivinar que era que las letras hebreas, que las 22 letras con las que formó las palabras para decir dijo, y creó 132 letras, van allí puestas por todas. En este caso el autor utiliza 2 métodos de interpretación que le permiten lugar con el sentido de la palabra Beresí, al notar en cuenta el valor numérico de la letra Bet, es decir, 2, y el término que adquiere una significación diferente, Reshi, que significa principio, la Resh. Y entonces alude en que luego, interpretado a la idea de la existencia de los principios, uno conocido por el hombre y el otro misterioso, hay un por conocer, que ahí donde dice el Señor: les mostraré cosas ocultas que ustedes no conocen. Toca y se abrirá, y yo mismo les enseñaré todo lo que quieran saber. Esta es la primera palabra de la Biblia, que significa en el principio. Lo interesante de este pasaje se halla en la necesidad del autor. Entonces, según la letra del alfabeto hebreo, y con la primera que usted empieza a buscar, lo que usted tenga necesidad, usted la va a encontrar, porque todas existen y están allí. ¿Por qué le llevo yo a esta Miranda del libro del esplendor? Porque sencillamente nos han estado diciendo que el Evangelio según Jesucristo, hasta para dar a Saramago un lugar en la Biblioteca Universal y en la memoria de los hombres, Tenatión. Entonces, este Evangelio fue encontrado, el Evangelio según Jesucristo, fue encontrado en un lugar
de Roma, escondido y guardado. Este Evangelio según Jesucristo responde el deseo de un hombre, de un escritor, que entonces se llama este escritor José Saramago. Entonces él dice que algunos comentarios de tanto oír que el Evangelio según Jesucristo va para dar un lugar bibliotético y no que historial, y no tiene nada que ver con la religión. Y yo digo que esto de Dios tiene que ver mucho con nosotros mismos, porque nosotros sin Dios nada podéis hacer, y Jesucristo está en nosotros. ¿Quién es este nuestro Dios? Primero hebraico, criticaba el hombre, ahora cristiano, que quiere la sangre de la muerte para que sea restablecido el equilibrio de un mundo que solo de sus leyes se nutre. Pero Jesucristo vino y habló otra cosa. El Evangelio de José Saramago es todo así trágicamente problemático, y habla de que ese Dios que pide sangre, entonces ese Dios que lo critica, ¿me entiende? Que tiene que mandar a alguien a que muera para poder él entonces redimir al mundo. Luego la mujer del carpintero, José, se levantó de la estera, se arrodilló junto con la de su marido y dobla el sabán, dice él, critica que la mujer de José a María, que resulta preñada, pero que quién era Jesús. Entonces, José se enteró del edicto algo más tarde, cuando ya los soldados habían partido para llevar la buena nueva a otro paraje. Fue el vecino de la casa del lado, Ananías, de nombre, quien apareció alborozado a darle la noticia. Entonces, unos dicen que José escuchó a Dios hablándole a él, pero este hombre dice que en una parte bíblica de la Biblia hebrea dice muy claro que ese Dios no le habló a José, sino que el vecino del lado fue el que le vino a José a decir a José con gran alborozo de que iban a matar a los niños. Entonces Jesús declaró a sus bondadosos alojadores que venía de Nazaret y que iba a Jerusalén, pero no repitió la mentira avergonzada que alcanzó a oír en boca de su madre, que iba a trabajar en un oficio. Solo dijo que llevaba recado de interrogar a los doctores del templo. Entonces, sobre un punto de la ley que mucho importa a su familia, se sorprendió el dueño de la casa de qué misión de tanta importancia hubiera sido encomendada a mancebo tan joven como Jesús, aunque como claramente se veía ya entrado en la madurez religiosa, y Jesús explicó que tuvo que ser así, dado que él era el varón mayor de la familia, pero sobre el padre no dijo una palabra. Entonces cenó con los de la casa, luego durmió en el cobertizo del patio. Son historias de Jesús que usted no las sabía, porque no había allí mejor acomodo para huéspedes de paso a medianoche. Entonces, o mediada la noche. El sueño volvió a acometerlo, pero con una diferencia, de que venía soñando, y era de que el padre y los soldados no se aproximaban tanto, ni siquiera al morro del caballo, aparecía tras la esquina. Se soñaba estas cosas y se las decía a su mamá. Entonces, aproximadamente tanto, ni siquiera el morro del caballo apareció tras la esquina, pero no se engañe quien juzgue que por esto fueron menores la agonía y el pavor. Pongamos en el lugar de Jesús, soñar que nuestro propio Padre, aquel que nos dio el ser, viene ahí con la espada desenvainada para matarnos. Nadie en la casa se enteró de la pasión que a pocos pasos se representaba. Jesús en su sueño, incluso durmiendo, había aprendido ya a dominar el miedo. Entonces la conciencia acosada que podía Jesús de contársela a otros, él perdía entre sí mismo el miedo y le ponía más ánimo como último recurso
la mano en la boca y los gritos vibraban terriblemente, pero en silencio. ¿Ya? Solo en el interior de su cabeza, y de la mañana siguiente Jesús compartió la primera comida del día, agradeciendo y alabando luego a sus bienhechores con una compostura tan seria y palabras tan apropiadas, que inefablemente la paz entró a aquella familia, y toda la familia sin excepción se sintió por unos momentos como participando de la inefable paz de la que el Señor decía: la paz sea con ustedes, aunque no pasaba ello dentro del interior de Cristo. De ser unos desconsiderados, samaritanos que no sabían ni siquiera el sufrimiento de él por dentro, de lo que él iba a vivir después, se despidió Jesús y partió llevando en sus oídos la última oración pronunciada por el dueño de la casa. Fue esta: bendito sea tu Señor, nuestro Dios Rey del universo. Entonces, que dirige los pasos del hombre a los que responden rezando a aquel mismo Señor Dios y Rey que provee todas las necesidades, demostración que la experiencia de la vida viene haciendo todos los días persuasivamente conforme a la justicia y a la justísima regla de la pronunciación directa, que demanda dar más bien. ¿Quién más tiene para dar? Damos gracias al que todo nos lo dio. Entonces lo que falta es de que nosotros, al llevarle a usted este apócrifo de Evangelio según Jesucristo, nadie sabía que él tenía un sufrimiento, que Jesús pasó por el baño de purificación, que subió luego la escalinata y sin detenerse atravesó el atrio de los gentiles, entró en el patio de las mujeres por la puerta entre la sala de los óleos y sala de los nazarenos, y entró, y lo que venía buscando los ancianos y los escribas, que según la antigua costumbre disertaban allí sobre la ley, respondían a cuestiones y daban consejos. Entonces, había algunos grupos. El muchacho se acercó, al menos dice numeroso, en el más numeroso del grupo, en el preciso momento en que un hombre levanta la mano para hacer una pregunta. El escriba asintió con una señal. El hombre dijo: explícame, te lo ruego, si debemos entender la palabra por palabra, sentido por sentido, tal como está escrito en las leyes que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando prometió hacer reinar la paz en nuestra tierra y que nadie perturbara nuestro sueño, cuando anunció que había de aparecer entre nosotros a los animales, los haría desaparecer nocivos, y que la espada no pasará por nuestra tierra, y también que persiguiendo nosotros a nuestros enemigos caerían ellos bajo nuestra espada. 5 de los vuestros perseguían a un centenar, y 100 de los vuestros perseguían a 10,000. Dijo: el Señor y vuestros enemigos caerán bajo vuestra espada. Él entrometió, escriba miró con expresión desconfiada a quien preguntaba, pensando si sería un entrometido rebelde para probarlo, enviado por Judas de Galilea para alborotar los espíritus con malévola insinuación. Entonces, sobre la pasividad del templo ante el poder de Roma, y estaban en el disertamiento de la palabra, y estaban en el desierto y eran perseguidos por los egipcios. Entonces él creía que había un sapo entrometido en ese lugar. El hombre volvió, como dice un vendido. Entonces el hombre volvió, y al levantar la mano, señal de la otra pregunta, debo entender que las palabras pronunciadas por el Señor en el monte Sinaí solo valían para aquellos tiempos cuando nuestros padres buscaban la tierra de promisión. Si así lo has entendido, no eres un buen israelita. La palabra del Señor valió, vale y valdrá para siempre, todos los tiempos, todos los días, todas las horas, pasadas, futuros y presentes. La palabra del Señor estaba en la mente del Señor desde antes desde antes de que hablase, y en ella continúa: después de haber callado, fuiste tú quien dijo:
lo que a mí me prohíbes pensar. ¿Qué piensas tú? ¿Que el Señor consiente que nuestras espadas no se levanten contra la fuerza que nos está oprimiendo? ¿Que 100 de los muertos no se atreven contra 5 de ellos? ¿Que 10,000 judíos tienen que encogerse ante 100 romanos? Estás en el templo del Señor y no en un campo de batalla. El Señor es el Dios de los ejércitos. Pero recuerda que el Señor impuso sus condiciones, cuales si cumples mis leyes, si guardamos mis preceptos, dijo el Señor, y qué leyes no cumplimos y qué preceptos no guardamos para tener que aceptar por justa y necesaria como castigados del pecado la dominación de Roma. El Señor lo sabrá si el Señor todo lo sabe. ¿Cuántas veces el hombre peca sin saberlo? Pero explícame por qué se sirve el Señor del poder de Roma para formar su pueblo, o para castigarnos en vez de hacerlo directamente cara a cara con aquellos a quienes eligió por pueblo. Por favor. Entonces el Señor conoce sus fines, el Señor elige sus medios. ¿Quieres decir entonces que es voluntad del Señor que los romanos manden en Israel y a matar a todo el que hable de la resurrección de Cristo? Entonces, Cristo está oyendo allí que ellos están hablando en un futuro y estando él todavía joven y adolescente, la conversación que yo le estoy contando. Solo el querer del hombre es verdadero, dice el maestro, querer y no tiene importancia entre Dios, entre los circunstantes. Algunos miraron y quien hizo las preguntas sin duda, pertinentemente, a la pura luz de los textos, pero políticamente inconveniente, lo miraron como si él precisamente debiera asumir los pecados, todos de Israel, y por ello pagar aliviado los sospechosos, es cierto modo por el triunfo del escriba. Esto quiere decir que Cristo está teniendo ese sueño y ahora se le está repitiendo, de que ahora él entra a una congregación grandísima donde pasa por el patio de las mujeres, donde van y la consejería de los ancianos, y él en ese sueño está escuchando hablar sobre ya su muerte y su resurrección, ya los alcances de Roma contra la iglesia, y él se queda observando todo en ese sueño. Por supuesto que Jesús está teniendo esas conversaciones solo en sus sueños. Ya sé que usted sí me va a entender, pero usted no me va a apoyar en que yo venga y le diga en un momento dado, es que así somos nosotros. Nosotros soñamos futuro, porque de pronto a usted no le ha pasado. Pero a unos que ya les ha pasado, llegan a un lugar y dicen, yo ya estuve en este lugar. Yo tuve un sueño así, así, yo vine a este lugar y ya yo estuve aquí. O están teniendo una recordación de vidas pasadas donde ellos estuvieron en esos lugares y vivieron en esos lugares. Y que en la presencia divina Dios les está permitiendo. Entonces Jesús hundió los remos de su vida hasta lo profundo de la mar, porque en el mismo sueño él veía su futuro y que él era el que iba a venir a redimir a un mundo entero. Entonces, hay un libro donde a nosotros nos estaban preguntando que empezamos el sufrimiento de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, donde alguien nos hizo esa pregunta del Zohar, que estamos hablando de que era místico, y el Kabbalah, y que es de brujería, y que es de ocultismo. Pues vamos a un conocimiento más maravilloso. Los sufrimientos de Yeshua, de Hamashiach, nuestro Salvador. Querido hermano Shalom, te digo a ti en esta hora, que es paz a los hombres, paz a tu hogar, paz a tu casa, paz a tu vida, paz a tu familia. Shalom.
En este estudio nos damos cuenta del sufrimiento de Yeshua, el Mesías de Israel, que vino como el siervo sufriente, el Cordero de Dios para dar su vida en obediencia al plan único de la salvación que ha dado el Abba, el Padre Celestial, a la humanidad. Empezamos con las letras hebreas, empezamos con el Salmo 27 y empezamos a hablarle al Padre luego de que no es brujería la palabra de Dios, sino es desconocimiento de que hay un Dios en profundidad dentro de usted. Hay una semilla mala que le está hablando a usted, que haga lo malo, que vaya contra los vecinos, que haga esto contra el transeúnte, que haga tropezar al uno al otro. Y hay algo bueno dentro de usted que se llama Dios bueno. El otro era Dios malo. Este Dios bueno quiere que usted hable con verdad, camine con verdad y le deja a usted un testamento llamado el árbol de la vida. La palabra de Dios es mi vida eterna, o sin la palabra de Dios, sin Cristo, todo, con Cristo todo lo podemos, sin Cristo nada lo podemos, que es la palabra, el verbo hecho carne en nosotros. Nos vamos a un abismo ciegos guiando a otros ciegos. Por eso Él nos da a nosotros un testamento, unos estatutos, nos lo graba en la mente, en el corazón y nos dice: apercíbase en este caminar de esta tierra, mientras tengan vida, como dijimos en el Salmo, ¿quién te alabará, Señor, estando muerto? Como dice el Salmo 20, dice una parte: hubo además otra guerra en Ged, donde se halló un hombre de grandísima estatura, con 6 dedos de pies y manos, esto es 24 dedos en todo el cuerpo, descendencia también de la raza gigantesca de Rap y de Raf, y insultaba a Israel, pero le mató Jonatán, hijo de Samar, hermano de David. Estos son los hijos de Ra, ¿ya? O gigantes de G, que murieron en manos de David y sus tropas. Él estaba oyendo en un sueño, Jesús, antes de morir, estaba oyendo en un sueño que estaban disertando de que Dios en el Antiguo Testamento había mandado a matar mucha gente, se había deleitado con la sangre de todos aquellos, pero nadie sabe que es que Dios necesitaba proteger a un pueblo que estaba dormido, y que un Dios llamado la mentira, la semilla mala, nos está llevando en contraria, cuando Dios nos está llevando en la dirección correcta, el derecho, el camino derecho, angosto, pero derechito, es el que lleva al cielo. Entonces todos están tirando, porque los caminos para Roma todos son iguales. Todos los caminos me llevan a Roma, pero no todo el camino que Dios me está mandando en los ojos de su autoridad, que es su palabra, los ojos de Él, me está haciendo mirar a mí de otra manera mi vida. Cómo me vuelvo de Génesis 1 al 31, me dio toda autoridad, todo poder sobre los animales y sobre toda cosa. Pero Jesús nos está mostrando en aquel sueño que Él lo primero que empezó a dominar en los sueños fue el miedo. El miedo es el que nos hace desviarnos, porque entonces el pastor me va a regañar, el religioso me va a regañar, el otro me va a reclamar. Si yo fuera otra, entonces yo me fuera por otro lado, porque Mananaín, la iglesia, me está reclamando, me están reclamando 750 fieles. Me están reclamando a mí que yo estoy usurpando, Kabbalah, Zohar, usurpando una palabra que no me pertenece a mí explicar, cuando yo la leo, la estudio y Dios me la revela. Y que eso es ocultismo, brujería, hechicería, porque nada tiene que ver con la Biblia. Pues yo le voy a mostrar que nuestro sufrimiento de Yeshua, primero en los sueños, mató fue el miedo. La parte que le leí. Ahora nos vamos entonces, queridos hermanos, shalom, paz en su corazón. No reclame lo que usted no entiende, lo que usted nunca ha leído, y lo que le han dicho todos, que es que usted está en error. No estoy en error. Queridos hermanos, vengo a traerle la palabra del Señor de unos más grandes, como es Manaín, reunión de los campamentos, que el temple
de la navegación de inicio de la presencia de un Salvador que nos trae Yeshua, el Mesías de Israel, que vino con el siervo sufriente, como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios, para dar su vida en obstinencia. No estoy haciendo así, estoy haciendo así. A morir por nosotros en la cruz del Calvario. Desde el cielo a la tierra descendió, y desde la tierra al cielo. Entonces, al plan único de salvación que ha dado el Abba, el Padre, porque tenemos un Padre y es nuestro Abba, y quien diga que yo estoy diciendo que nuestro Abba no hizo ese sacrificio por nosotros en la cruz, para que simbólicamente nosotros, Jesucristo, la muerte simbólica la hace para con nosotros, que simbólicamente nosotros también crucifiquemos los reclamos, las malas interpretaciones, la mala influencia que tenemos, porque solo nos hicieron unos desgraciados, como dice el Señor Jesucristo, raza de víboras, que solo nos enseñaron a hacer así, a señalar, mire eso, mire aquello, ay, mire dónde va, ay, vea dónde va Julanito, ay, vea dónde va Peranito, ay, pero mire la ropa que lleva, ay, pero mire eso tan bonito, ay, vea lo que, así me voy a comprar uno. Nos enseñaron a mirar todo lo de afuera. Qué rico que usted mirara para adentro, porque el Abba está en usted. Aunque usted diga que no, mi Abba está en mí. Y mi Abba me da estos dibujos, estas presencias, porque no son dibujos, yo los dibujé, pero son presencias vivas, verdaderas, que yo veo, que yo, se me ha mostrado, que yo he recibido de revelación de mi Padre el bueno, de mi Padre el bueno, de mi Padre la verdad. Porque si yo anduviera en mentira, si yo anduviera traicionando mis amistades, si yo anduviera incluso maldiciéndole a usted, si yo anduviera destruyéndole a usted con mi mirada, con mis ojos, con mi pensamiento, yo creo que mi Padre ni me visitaría. Ni siquiera diría, lo conozco. Pero cuando así viene la manifestación de un temblor y veo a mi Señor raspando la cabeza en el cielo, porque Él es tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, que nadie puede contra Él. Si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Para que yo no tuviera miedo del temblor que estaba viviendo en la madrugada. Luego viene una boca, visiones verdaderas, viene esta visión de este ángel que alumbra todo mi cuarto, y del amor tan lindo. Se me presenta primero como una persona normal, pero cuando ve que yo me quedo mirándole y diciéndole, me amas mucho, ¿verdad? Eres el Espíritu Santo, ahí mismo se pusieron sus ojos tan tiernos, tan puros, que inmediatamente brillaron como dos estrellas llenas de luz azul clara, y hasta abajo le tapó su cuerpo y me iluminó todo mi cuarto. Enseguida viene el Señor Jesucristo a enseñarme la palabra. Desde 2019 me dijo, a la lectura del Zohar, de la Kabbalah y de la palabra, no es ocultismo, es que yo estoy en ustedes y necesitan tener el conocimiento de las sendas antiguas de mi hebreo. No que es que tengan que aprender hebreo, no es que tengan que volver a las sendas antiguas en el sentido de que tienen que comprar Biblias hebreas, no, tienen que volver a mí. Yo soy el que les enseñó a ustedes dentro de ustedes mismos. Él se me presenta como una persona, como un águila. Luego que el águila entra, rompe la pared, entra, inmediatamente se para como una persona normal, como yo y como usted, sin vestido, que no hay impureza, porque es el alma mía la que lo está mirando. Se me presenta la palabra, esta grande Biblia, gloria al Señor, y al presentarse esta santa y bendita palabra está viva y se me presenta como un águila, y por eso yo la pongo como letra, pero también la pongo como águila. Luego viene la manifestación de hace en el 2015, 16 y 17. Veo esta visión donde una llave está saliendo del cielo y muestra lo que usted está mirando, una copa transparente y pura, un cristal llenándose de puro aceite de la unción, y empezó en las paredes de la emisora que tenemos, empezó a fluir aceite en cualquier parte de la pared, como si la paloma sacudiera y quedan gotitas de aceite puestos. He llamado a otro fariseo, igual a usted que me está reclamando, me perdona, me disculpa, merece usted que yo lo llame así por las palabras que ha dicho,
Y este fariseo también se decía ser amigo de nosotros y nunca le contó a nadie la testificación que en mi casa yo lo había llamado creyendo que era amigo y era un fariseo, amigo sincero, que viniera y viera las gotas de aceite y dijo, no, la hermana las chorrió. Por eso no le contó a nadie burlándose en su corazón de que yo era la que las había chispeado. Me puse a confiar, grabé, lo mostré la grabación así, pero aún así no me creía y me dijo que él creía que yo las había chispeado. Eso era lo que fue a hablar donde él quiso con otros fariseos y fariseas iguales a él. Entonces es triste que nosotros tengamos estas benditas visiones, que las mostremos al mundo y que como usted no tiene conocimiento de ese Dios dentro de usted, que en el Zohar lo abre el libro del Resplandor, que la Torá son los 5 libros, y viene usted como fariseo y dice que la Torá es el rezago de la Biblia, es un irrespeto que usted hace a los 5 libros pentateucos de la palabra de nuestro Dios, que es el Antiguo Testamento. Que viene Génesis, Éxodo, Deuteronomio, viene entonces el libro de Números, y usted de dónde está sacando tanta cochinada para pecar más y postrarse usted un día cualquiera con una pudrición bien horrible de sus intestinos por estarse burlando de la palabra gestada de Dios en nosotros. Como María se gestó del verbo hecho carne que habita en nosotros, la palabra Jesucristo, nosotros también, ya Dios en su resplandor nos está revelando las verdades. Entonces ya viene, si yo voy y encuentro una paloma mensajera, me dijeron, yo no sé cómo la querrá llamar usted, yo la llamo la paloma del Espíritu Santo. Se me pasaron 2, acabada de resucitar en Cartagena, porque yo me morí, y esta muerte ya había sido anunciada. Ya hacía 4 o 5 años yo le había dicho a mi esposo, yo voy a morir, pero también voy a vivir. Y lo tengo de testigo. Yo voy a morir porque Dios me dijo que va a sacar mi espíritu, me va a enseñar, me va a revelar cosas, me disculpa. Me va a revelar las Sagradas Escrituras y quién sabe qué más cosas para que yo pueda contar el testimonio, pero Él me va a volver a resucitar. Yo lo único que le pido, mi hijo, cuando esto me suceda, usted me haga el favor y me cobije los pies. Es lo que dice el Señor, que me cobija hasta la garganta y me tenga calorosita con las cobijas. Era pleno Cartagena, un sol ni el tremendo 2013. Y después de haber sido 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, a los 14 años, a los 9 años, es que el Señor viene y se manifiesta que yo muero. Y cuando yo muero en mi cama, estoy cobijadita con el tendido que Él me mostró. Un tendido que se usaba era en la tierra fría, cuando nosotros nos movemos de la costa a la tierra fría de Boyacá. Nosotros dejamos nuestros tendidos guardados allá en la casa del pueblo, de mis cuñadas y de mi esposo, de todos ellos. Allí quedaba guardado en esa casita del pueblo de mis cuñadas, suegra y esposo. Los suegros ya murieron, en paz descansen, la paz sea con usted. Entonces ese tendido yo lo cargué. Había dejado todo lo que era de tierra fría y nos habíamos venido sin nada para la tierra caliente. Cuando estábamos allá, que estábamos construyendo una casa, porque ese es el negocio de nosotros, hacer una casa, venderla por más precio, guardar ese precio e ir y negociar así, haciendo una casa y ganándole más en sitios buenos. Entonces fuimos a eso, a construir otra casa. Habíamos vendido la de Boyacá y nos vinimos con esa parte de plata para nosotros construir otra y ganarle más. Esa es la ganancia de nosotros que siempre obtenemos. No sin pedirle diezmo a nadie, pacto a nadie, primicia a nadie, retiro a nadie y camuflaje a nadie, y el que nos da le recibo, que es muy poco y es muy nada. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando estas visiones, ¿por qué? Por respeto a mi Dios, lo hago. Y cuando esa cobija está tapando mi cuerpo, el Señor me lleva y empieza a mostrarme las cosas y me dijo, encontrarán muchos fariseos, empezarán a tocar, a señalarte, a burlarse, se van a reír de toda la forma que tú vas a contar.
Y fue cierto. En mi pared aparecía aceite, se burló aquel fariseo llamado amigo de nosotros, vivía dentro de mi casa, comía dentro de mi casa, compartía el cariño de nosotros como un padre, como un hermano, como un buen familiar. Y un día, siempre en mi cara me decía que él no me creía nada. Entonces me dijo el Señor, eso era lo que yo iba a vivir, que estuviera tranquila. Que un día por YouTube o por quién sabe qué, porque yo todavía no sabía por dónde, iba a salir tanta demostración que todo mundo le verá, todo ojo le verá y toda lengua confesará que el Señor es el Señor, que Cristo es el Señor y que todo ojo le vería. Claro que así fue. Todo ojo le está viendo hoy en día con las visiones, en la televisión, en todas las páginas de internet, porque ¿para qué le menciono las 3 que me conozco, las 4, las 5, porque son muchas las que han salido ahora? Y todas están contando la gloria de Dios. Y por todas partes se está desenterrando las cuevas de Qumran, donde estaba el Mar Rojo. Por allá habían unas vasijas. El otro por allá está descubriendo otros libros que estaban escondidos en Roma. Por allá debajo de las catatumbas. ¿Y qué no han hecho? Monjes descubriendo las verdades. Sacerdotes descubriendo las verdades que han estado viendo esos secretos guardados en Roma. Y en catedrales de París, y se está descubriendo, Italia se está descubriendo mucho. Gracias a Dios hoy en día tenemos acceso a todo esto, y al fariseo que se burló de que el aceite no podía salir en las paredes, también se estará burlando de Daniel, que vio aparecer una mano por las paredes y escribió Menen, 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 Teker, Uparsi. Ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falso. Entonces también se burlará de estas visiones de que Dios ha roto una pared, se ha parecido como que Jesucristo se ha roto la pared, se ha parecido como Miguel es como un águila de color de este. Y yo dije, es Miguel, y me dijo el Señor, sí señora, ahora me voy a presentar yo en persona, luego que Miguel descienda como águila. Viene el Señor, Miguel, y se desciende el ángel que venía, lee el águila y se para como un hombre. Luego veo al Señor Jesucristo que abre una puerta en la pared y entra. Y se para y dice, yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y no va a creer, porque si unas gotas de aceite fue capaz de decir que yo las había chorreado, mucho menos me pueden creer en estas visiones. Pero yo sé que usted sí. Yo sé que usted me entiende, porque usted ya está viendo a YouTube y usted ya se está dando cuenta por todas las líneas que todo ojo lo está viendo a Dios, y está viendo revelaciones de gentes que usted jamás creía, y ya nos estamos dando cuenta de que todo el que dijo que habían visto a Pilato en el infierno era falso, porque yo a ustedes les leí una carta de Pilatos, que Pilatos era amiguísimo de Jesús en los libros apócrifos. Las vamos a ir leyendo de a poquito, porque eso es mucho material que tenemos de apócrifos. Bendito sea Dios, gracias Padre. Y entonces esta boca se abre en el cielo, sale la lengua, saca la lengua, y cuando saca la lengua yo digo, se está riendo de mí. No se estaba burlando de mí, estaba haciendo un río hasta abajo, hasta la tierra, donde un hombre empezó a subir como una sotana blanca, cuando al hombre lo llaman Cristo. Y me dijo, esa es la humanidad perfecta, la que se creyó con la palabra que salió de mi boca, el Espíritu Santo. Ve al libro, él mismo me reveló y me dijo, ve al libro del libro de sabiduría, que se llama el Evangelio de la Verdad de Apócrifos, que ahí habla sobre esta boca, soy yo, sobre esta lengua, el Espíritu Santo, y sobre este río, la palabra. Ah, bendición tan grande, porque cuando yo fui resucitada en Cartagena, después de haber muerto, que él me revela todo, me dijo, no te preocupes. A los que pocos que les vas a poder contar se van a burlar, pero tú vas a tener la posibilidad de que un día te das cuenta que todas estas visiones fueron reales y verdaderas. No importa que nadie crea, pero mis prodigios y mi sabiduría que llevo en ti no será contada. Enfermos se sanan, gente conversando con ellos. Ay, yo no me sané por incrédulo, porque usted al contrario, usted se enfermó por fariseo, porque al contrario usted se burló y señaló a la hermana, que la hermana se estaba inventando todas estas cosas
para poder ganar rating. ¿Con quién? Si ni siquiera usted va a mis videos y ni siquiera yo paso. Creo que hay un solo video en este año de 2023, de ahorita, del mes, de unas 4 días, que fue con las revelaciones y las visiones. Mucha gente creyó, gracias a Dios, por estas visiones que yo mostré. Mucha gente creyó y tengo 90 personas que estuvieron metidas allí leyendo, pero no es por rating. Porque si fuera por ello, desde el tiempo 2015 que vengo, 2016, 2017, era para que tuviera un récord grandísimo. Entonces usted es fariseo, mintió, engañó y se burló de la hermana, diciéndole a los otros que no creyeran, que nadie creyera. Entonces, a usted lo mandó, usted es hijo del diablo, y lo mandó fue Satanás para que usted sirviera de tropiezo a las revelaciones de Dios, a las verdades de Dios, porque mire cómo está este alcohol. Así lo pongo yo en el altar, y cuando yo lo voy a coger está blanco como esta uña. Está blanquito como si le hubieran echado así, vea, blanquito. Muchas veces lo he mostrado en mis videos. Entonces no estoy inventando, porque ahorita mismo está esta paloma, y esas 2 palomas cuando yo resucito están sobre mi cama, y por eso yo esa cama no la he regalado de todo menos esa cama. Yo me vine de Cartagena y lo primero que empaqué fue esa camita, porque esa cama vio estas 2 palomas paradas allí cuidando todas las madrugadas de los 2 meses que estuve en convalecencia de esa muerte. ¿Cómo? Con una banquita al lado, escribiendo, escribiendo y escribiendo. Iba, cocinaba, despachaba a mi esposo que trabajaba con el gobierno, lo despachaba a mis niños para la escuela, y escriba las revelaciones, lo que yo había visto, lo que yo había vivido, casi como 15 cuadernos reunidos en un solo libro grueso, de visiones, de revelaciones, echándome los vecinos de enemigo porque me oían la voz a toda hora orando, a toda hora hablando o predicando, echándome a todo el mundo de enemigo porque ajá, esa vieja sí habla, pero nadie entendía el por qué. Esta murió y Dios la resucitó. Ya me lo había informado que Él me iba a dar la vida porque Él me iba a llevar a mostrarme cosas. Y que yo no iba a venir a ser la misma. A mi hija, la que yo he mostrado en los videos también, ella también estuvo muerta y Dios la revivió. Entonces yo le contaba a esos amigos que llegaban a la casa y que eran fariseos, salían burlándose, riéndose, hablando, no podían creer que había un Dios tan poderoso, que hay un Dios tan poderoso, tan grande que me llevó a ver a mí su muerte y resurrección, y que el cerebro estaba vivo, la tierra era un cerebro, que este cerebro de la tierra estaba vivo, y que como era arriba era abajo, y como era abajo era arriba. Todo eso lo vine a conocer en el Kabbalah, porque yo no había entendido ni pío. Cuando yo empecé a ver las escrituras de antaño, que regresé a las sendas antiguas donde estaba Isaac, Abraham, fue que empecé a entender mis visiones de ángeles visitando, ángeles protegiéndome, ángeles cuidando mi cama donde yo estaba muerta hasta que yo regresara. Es una maravilla. Entonces, aquí las 2 palomas en el cuarto, aquí estaba de rodillas. De pronto un día, que ahí fue cuando me reveló, el 2004, me reveló, salió un dedo de arriba del cielo, y la revelación que me entregó fue Él tocándome, la ternura con la que sentí, el calor que sentí dentro de mi cuerpo tan maravilloso, y la voz que me dijo: vas a morir en cualquier momento, dile a mi siervo que te cobije tu cuerpo, para que el cuerpo no reclame frío. Y los demonios, como protección, el tendido no va a servir de nada para mí en lo espiritual, pero al poner el tendido es símbolo de obediencia de tu marido, de que me creyó, y si no, tú no regresas, porque los ángeles van a estar allí cuidando. Cuando yo regresé estaban saliendo 2 palomas, eran las 5 de la mañana. Cuando estaban saliendo 2 palomas de arriba de la cama, por el plafón para afuera, en la casa nueva que estábamos haciendo, porque vamos siempre, construimos, porque allá nos da mejor resultado, ir y usted y construir, vender, y ahí sí se viene, y le va mejor en los bienes raíces, y eso fue lo que habíamos hecho. Entonces cuando viene,
la otra paloma está aquí, las dos palomas iban volando las dos, y de pronto se hace un sol, el sol se pone encima de mi cama, un sol, y luego se baja como una persona con ojos dorados como este color. Luego le alumbran amarillos como una persona con un vestido de pura luz, un sol. Luego me muestra el águila, siempre en el aire, en el cielo, donde iba, donde caminaba, donde oraba, siempre el grito del águila, y cuando yo volteaba iba pasando de un águila. Así que hoy le digo a usted, si usted va a creer, gracias. Es un bien para usted creer sin ver, no sea como Tomás. Ver para creer. Pero llevé a los fariseos a que vieran, y ¿sabe qué me dijeron en mi cara? Para mí usted es quien riega el aceite. Un día llevé la emisora, la antena de mi emisora, la llevé al lugar del garaje de ese fariseo, de esa persona. Y cuando llegó, porque ya el Dios de los cielos quería mostrarle a él, y empezó en su pared a salirle chispitas de aceite. Es también tan incrédulo que no le dio importancia a eso de que en su pared estaba saliendo aceite. Quizás pensaría que cuando yo fui la que lo vi fui yo fui la que le chorrí, y en qué momento. Así es el hombre inicuo que van a sacrificar al pobre Pablo, porque no puede creer esas gentes perseguidoras del Dios viviente verdadero que está en uno, que se lo quieren quitar a punta de como hicieron con Esteban. Lo mataron para sacarle en ese Dios de él, y todavía muriendo dijo: he visto y veo, y mire, se está abriendo los cielos, y veo a Dios, a mi Señor con mi Señor, esperando mi llegada. Vale, Dios, viva. Como el mismo Dios al mismo Pablo se le aparece y le dice: Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tú, pedazo de fariseo, me andas persiguiendo, me andas señalando. Te va a tocar vivir tú mismo a mi presencia. Y lo encegueció. Luego le dice: vete para tal parte y espera, que allá voy a mandar a alguien a que te pula, que te unja, que te bautice y a que te sane. Diciéndole: mi pueblo tiene todo poder dentro de ellos. Mi pueblo es la unción, mi pueblo es la misma vasija ungida. Mi pueblo es esta vasija que carga el aceite para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, quitar las cadenas, parálisis, todo lo que aparezca, ellos van a sanar. Este es mi pueblo de obediencia, el obediente, y tú lo estás persiguiendo para matarlo, y tú estás criticándolo, y tú te estás burlando, y que no les crean a ellos, y los quemas, vivos, y los matas a piedra. Y llevaba él las ropas de Esteban ungidas, como entonces viene también el Señor y usa a Pablo. Y cuando Pablo cargaba un trapo, ay, que porque usted carga ese trapo rojo, y hasta 20 trapos rojos, y todos los días, y hermano, ¿usted dónde aparece con esos trapos rojos todos los días? Porque este negro lo cargan los fariseos. Negro, oscuridad, tiniebla y muerte. Pero el Dios viviente, de pronto Pablo empezó entonces a caminar con la sangre del cordero, a amansar los locos, y el mismo trapito que cargaba Pablo, la gente se sanaba y se liberaba, no por chifladura. Por eso Dios no lo hace con cualquiera, porque sabe que van a vender el evangelio de Dios con el poder de la palabra. Por eso tóquelo usted aquí mejor. Deleítese usted tocándolo ahí mejor, porque usted sí cree, usted es verdadero, usted no ha sido fariseo. Usted todo lo que oye que es referente a Dios lo está buscando tan desesperadamente, lo está buscando con tanta gracia y con tanto ánimo, que usted lo único que quiere es tocar el manto para ser sano, porque usted cree que ese Dios, que esta vasija de aceite que es usted, la va a fluir en vida, y que con solo usted tocar su propio cuerpo va a recibir esa unción del Espíritu Santo. Bendita presencia de Dios. Con los trapos, con las ropas de Pablo empezó el mundo a sanarse, como con la sombra de Dios. Aquella mujer
con flujo de sangre, tocó fue la sombra, ni siquiera alcanzó a tocar a Cristo, porque el Señor ya iba pasando en silencio y ella tocó la sombra. El manto del Señor, la sombra, en la orilla del vestido, porque ya iba la sombra pasando, porque ya ni siquiera se podía mover, ni siquiera podía hablar y gritar, vengan aquí, pero Dios se le pasó por su lado. Lo mismo como dicen, no, que vengo, que yo traigo aquí el trapo de Pedro, el hábito de Pedro, la ropa de Pedro, y lo venden el evangelio. Dios es poder, sí, poder, pero no negocio, poder de sanidad para usted, gratuitamente. Como dijo el canceroso, si yo me sano, si usted ora por mí y me sano, yo le voy a regalar a usted toda mi herencia. Le dije, no, usted va a vivir y usted mismo se va a encargar de dar de su dinero a todo el mundo, porque usted tiene que ver ese milagro de Dios. Tiene que ver que hay un Dios poderoso y viviente, vivo, verdadero, fiel. Vasija que ve salir del cielo y un niño, siempre acompañándole a uno. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? No se te olvide que yo soy el niño. Yo soy, géstate de la palabra, que es un niño, un criatura pequeñito, es la palabra. Géstate de la palabra. Mi Padre Dios Todopoderoso me permite en esta hora estar en la presencia de Él para seguirle leyendo a usted y empezarle la lectura un poquito. Vamos a hacer el estudio hasta donde se vayan. Vamos a hacer el primer estudio, es este. El sufrimiento de Yeshua Hamashiach, nuestro Salvador. Entonces íbamos porque Shalom, paz, el sufrimiento de Yeshua Mesías fue real. Él vino como el siervo de sufrimiento, el Cordero de Dios para dar su vida en obediencia al plan único de salvación que ha dado el Abba, el Padre Celestial, a la humanidad. Lamentablemente, muchos lo están negando a leer libros. Oiga, esa es la queja que me dicen. A leer libros judíos que negaron que Yeshua es el Mesías. Nadie ha negado que Jesús es el Mesías. Hay judíos que lo negarán, pero yo no soy judío. Y judío que lo niega es judío que, como Pablo, no tuvo la benevolencia de Dios, la compasión de Dios para que le viera, me viste muerto y ahora me ves resucitado, porque Pablo es quien puede contarnos la verdad de la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y la persecución que le hizo a los cristianos, cuando resucitado entonces Cristo se le aparece, se aplaca. Así que yo le voy a decir a usted, no somos judíos. Yo estuve en brazos de mi Señor Jesucristo escuchándole la lectura de Él mismo, su palabra. Me dio a comer un libro pequeñito, como miel. Pero cuando llegué a mi casa duré casi 2 meses con una amargura dentro de mi estómago para vomitar, pero nada podía salir. Luego el diablo me decía que entonces Dios no era el que me había llevado, Jesucristo no era el que había estado conmigo, sino el Satán, como estuvo detrás de Cristo en el desierto. Pero había algo que me acordaba y me recordaba que yo había estado muerta y que Él me había dado la vida y me había regresado. Y eso era lo que me animaba. Y otra cosa, que en el momento que aquel libro era comido, sabía como miel tan rica, pero que después yo iba a sentir ese sinsabor de amargura, de amarga hiel dentro de mí. Duré llorando y escribiendo lo que yo había visto 2 meses, 3 meses, 1 año. Escriba, ayudaba a hacer los oficios y seguía escribiendo, porque la gloria de Dios era tan grande y manifestada en mí,
que todo lo que yo podía ver y recordar de estar nada más sentada en la presencia del Monte de los Olivos con mi Señor viendo su crucifixión, pero luego después viendo la mía, simbólicamente en toda la humanidad. Jesús no murió. Jesús resucitó y se fue crucificado para mí y para todos. Y que no lo viera muerto sino vivo, que lo hiciera simbólicamente vivo siempre. Por el dolor que había sentido en haberle visto en la cruz y sus ojos viéndome dentro de la multitud, él mismo me dijo, lo hice simbólicamente a cada uno de todos ustedes para que ustedes se sientan que yo estoy vivo en cada uno de vosotros. Yeshua. Estas personas que están abandonando el único plan de salvación del Abba Padre, nadie lo está abandonando, al contrario, estamos acercándonos más al Señor, conociendo el misterio de un Dios todopoderoso dentro de nosotros. Un Cristo que no resucitó afuera, sino adentro de cada ser humano, simbólicamente está crucificado en mí. Entonces yo me voy con todo el respeto, el amor que me merecen, me voy para entender los sufrimientos que hubo de Yeshua en Mejía. Es necesario comprender que este plan de su venida, misterio y sufrimiento, muerte registrado en las profecías de la Biblia, pero que fue el pueblo de Israel el deportador de este plan y de este pueblo. Vino el Cordero que quitaría el pecado del mundo en pueblo de Israel, pero es para toda la humanidad que Dios llama a su pueblo Israel. Es toda la humanidad, porque yo le voy a llevar a usted a un libro, a usted, hombres, que dio al Magiar único. Lo voy a llevar a uno de los profetas más claras, profecía más clara con el profeta. Fue despreciado, humillado, el profeta Isaías, vaya a 53, capítulo. Fue despreciado, humillado por los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Volvimos de él nuestro rostro, ¿qué dice? Lo tratamos con desprecio. No lo estimamos ciertamente, en serio. Nos burlábamos de su unción, de sus revelaciones, de sus verdades, y nuestros dolores, sufrió nuestros dolores, y nuestros dolores fueron su sufrimiento de él. Cargó con nuestras enfermedades, con todos nosotros, lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim, el juez supremo, humillado, mas él murió por nuestras transgresiones, fue afligido, acuérdese, flagelado, y lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim. A causa de nuestras, ¿qué? Iniquidades. A causa del castigo que merecíamos eran nosotros. El castigo por nuestro shalom o paz. Él nos iba a traer paz en esta muerte y resurrección. Él lo recibió por escupa, y por sus heridas fuimos sanos. Fuimos nosotros curados, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual siguió su propio camino, mas Yahweh ha hecho caer sobre él las transgresiones de todos nosotros. Nuestro Cristo recogió a todas las ovejas descarriadas, tiradas por un lugar, por el otro, las de hoy en día que andamos huyendo de las iglesias, de las religiones, de todo dogma de hombre, teológico, de universidades, de religiosidades, que nos llevaron a nosotros a confundirnos y nunca ver a un Dios dentro de nosotros. Cuando aprendemos a encontrar ese Dios dentro de nosotros, que Él mismo se nos aparece, que Él mismo nos escoge, que en su misericordia tiene compasión de nosotros, entonces ahí es donde nosotros venimos y decimos, ay, la transgresión de todos aquellos que entonces se fueron descarriados, y que ahora hoy en día dice uno, ¿para qué un pastor? Si ellos están ciegos dirigiendo a otros ciegos, porque estas visiones
se las pregunta usted a un pastor y le va a decir, ay, usted tiene espíritus pitónicos, se los reprendo, se los echo fuera. Esas visiones que usted tiene son de Satanás, son del ocultismo, son de, usted practicaba el tabaco, usted fumaba tabaco, usted hacía brujería, usted practicaba la brujería. ¿Qué no hacen? Y le tienen que preguntar a usted porque ellos tienen tan poquito don de visión que no son capaces de verlo a usted abierto todo. ¿Y qué es usted por dentro? ¿Y qué es usted por fuera? Y como uno sí lo sabe, empieza a mirar a la que lo está tocando usted, de que ese es esto, este es lo otro, mentirosos, falsos, y esto y lo otro, y se asustan. Y después de que le hicieron todas esas oraciones, usted se va y se sienta en una silla en la iglesia, y viene Dios y le presenta a una chica y le dice, dile a ella que está preñada de 3 meses y que ella va a ir a abortar ahorita que salga de aquí de la iglesia, y que vino a decirme a mí que le perdone porque va a matar a ese niñito, lo va a abortar porque ella es hija de una profeta aquí de esta iglesia, y ella la hace pasar por virgen. Ella cree que la niña es virgen, ella se hace pasar por virgen. Fue tan real todo lo que yo vi que en el momento de que me mostró que esos hombres, estaba yo recién muerta, resucitada, y voy con todo un poder. Y cuando aquellos hombres que, ay, te reprendo brujería, hechicería, y cada medida que yo alababa y glorificaba a Dios dentro de mí, el Espíritu Santo, se les arqueaba, el Espíritu Santo les arqueaba esta columna vertebral, hasta abajo, hasta el piso, y empezaba como volando. Y decían, bruja hechicera, la reprendemos, bruja hechicera en el nombre de Jesús. Tiene una brujería de macumba grandísima, maneja la brujería, la hechicería, y vino a esta iglesia a hacer daño. Uy, hermanos. Y yo viéndole a cada uno lo mentiroso y Dios burlándose de ellos con el cuerpo mío, alabando y casi arriba como si volara. Ellos estaban tan asustados que vinieron otros 2. Y después no más de esos 2 vino otro más poderoso que ajustaron 5. Y ninguno podía tocar a esta sierva porque cuando se atrevían a tocarla, el Espíritu Santo se arqueaba para otros lados y ellos no podían y decían, hay poder en la sangre de Cristo. Bruja hechicera vino aquí. Y después de que ya Dios los dejó, habían avergonzados, me llevó a una silla y me dijo, todavía no te vas porque falta más. Los vas a dejar tan avergonzados que vas a decir que aquí hay una mujer embarazada de 16 años, va a abortar. Y cuando yo descubrí aquello, me cae el pastor. Primero me cae la líder y me dice, allá en la iglesia, allá donde usted, Pastor Romero, en el barrio Medellín, en El Pozón, en Cartagena de Indias. Entonces, ahí mismo viene, para que usted lo sepa, ahí mismo viene y dice la líder que respetara que la muchacha era virgen. Y después viene otra y va y le dice al pastor no sé qué, yo viéndome todo el show aquí con la muchacha. Pero yo como veo con estos ojos para arriba, para abajo, yo no sé cómo, todo lo estaba viendo, sabía que ya el pastor venía para de mí. Y que él me iba a reclamar y que él me iba a decir cosas y que yo me quedara callada. El mismo espíritu me hablaba a mí también. Entonces la muchachita vino y le dijo, ay, no le digas así a la hermana, que ella fue la que me profetizó que yo estoy preñada y eso es verdad. Lo que pasa es que yo no le quiero decir a mi mamá, yo voy a ir a abortar. Mi suegra, la mamá del pelado drogadicto, ella dijo que yo tenía que abortar ese pelado para que mi mamá no se diera cuenta. Imagínense ustedes. Todo revelado de verdad. Y viene el pastor y dice que qué es lo que está pasando. No, hermana, no esté hablando así. Usted no esté hablando así. Ella es virgen. Y como no hacía mucho, ellos me estaban reprendiendo bruja hechicera. Pues le estaba creyendo que yo había hecho daño. Y hacer daño. Y la muchacha fue la que me ayudó. Fue la que dijo, yo sí estoy embarazada. Todo lo que me dijo la hermana es verdad. Yo soy hija de una profeta de esta iglesia. Se llama Julana de tal. Llamaron a la señora. Ay, Dios mío, ¿cómo que es esto? Ya después avergonzado, hermana, perdone. ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Cuando Dios me mande. Del resto yo a iglesias ciegas, sordas y mudas. A mí no me van a quitar este poder que está de Dios en mí. Así que hoy, por los pasajes anteriores, podemos entender que la razón del sufrimiento de Yeshua fuimos nosotros mismos por nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras maldades, que nos descarriamos como ovejas cada cualquiera a su voluntad, escogiendo su camino, un camino opuesto. Y entonces los pastores dicen que este mensaje, que este descarriamiento es de que nosotros nos vamos de las iglesias. No, señor, no sea mentiroso. Es que nosotros nos descarriamos del verdadero evangelio, que esta palabra, bendita y verdadera, pura y sublime, está revelada a nosotros.
y que nuestro Dios, que ya quiere revelarse aquí. Yo estoy a la puerta y llamo, estoy en tu corazón tocando. Por favor, hazme caso, párame bolas, mírame. Es que todo esto fue creado para ustedes. Mis letras hebreas fueron creadas para ustedes. Por favor, despierta ese pueblo, mundo entero. Entonces comenzaremos haciendo un resumen de la última hora de Yeshua en el mundo como el siervo sufriente, el Señor Yeshua, el Adón. Y debemos de entender que Él se preparó toda su vida, es decir, 33 años, para este momento de su muerte, para hacer perfecto su sacrificio, ya que esto era la voluntad de su Abba Padre. ¿Y cómo lo preparó? Él empezó que con los sueños que tenía, el Padre mismo le iba mostrando y le iba diciendo tu sufrimiento, pero vas a matar el miedo. El error nos trae miedo a nosotros. Entonces ahora viene la hiel de Lucas 22:39, la hiel de Lucas 22:14, versión hebraica del Código Real. Dice, y cuando llegó la hora se reclinó a la mesa y los dice Shaliachim o apóstoles con él. Entonces otra vez vamos a Lucas, que en hebreo dice Lilel, Lucas Lilel 22:39, versión hebraica del Código Real. Y saliendo, se dirigió según su costumbre al monte de los olivos, y los siguieron también sus talmidín, que son discípulos. Os lo voy contando de las dos maneras, o Lilel. Entonces, era el momento crucial donde Yeshua debía prepararse espiritualmente para la hora que se acercaba y para la cual había venido a este mundo, aunque sus discípulos aún no entendían ni pío. Digamos esto. Por esto les digo que orando para no caer en tentación, les dice el Señor, esta tentación era la de negar a Yeshua, apartarse de él, huir y descarriarse en todos por su lado en ese momento, que era la hora de las tinieblas, que era la segunda etapa a la que él iba a vivir. Y está Yeshua orando en el huerto de Getsemaní. Los evangelios lo dicen, que Yeshua, entrando en su tiempo de oración, pasada ya la medianoche, comenzó su oración, como dice Liliel, Lucas, visión hebraica del griego real, y postrado sobre sus rodillas ofrecía tefilá. ¿Ya? Que es diciendo, Abba, 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 si quieres apartar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando llegas y te levantas y tienes problemas en tu casa, te toca decir, te perdono, te amo, y hay pleito y contienda, y de pronto tu hijito se ensució y regó toda la caca por toda la casa, te tocó lavar el baño, te tocó lavar los pisos, te tocó lavar la casa, te tocó lavar la cocina, te tocó lavar tendidos, te tocó lavarle las manos a él, bañarlo a él, limpiarlo a él. Estás vuelta una ofuscada, ahí estás loca. Dios mío, te quieres llevar el mundo por delante, porque el pelado se ensució, como dicen en el Chocó, se cagó. Y cuando venga, Dios mío, todo poposeado, lo primero que van a decir es, dale rejo al pobre pelado, tras de sucio, todo envuelto en balonado, así todo untado de esa masa que huele feo. Enseguida entonces viene también la rejera. ¿Quién dijo eso? Entonces viene el comienzo a sudar como gotas de sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos, especialmente en el jardín del Getsemaní. Hágase, Padre, tu voluntad y no la mía, imagínate. No alegar, no pegarle al pelado, limpiar aquella caca, hacer todo más bonito, dejarlo más limpiecito y sentarme a decir, oh, gloria a Dios, te haré un ayuno, no almorzaré, mi almuerzo será la comida. Oh Señor, no desayunaré, mi desayuno será el almuerzo de felicidad y de alegría. ¿Por qué? Porque pasaste la prueba. Jesús, el Hijo del Dios viviente, nos está dando su cupo a nosotros, su puesto. Usted sabe lo que es usted. Que Petro se baje de allá de la presidencia y le haga el favor a usted de decirle, venga usted,
venga, sea usted el presidente, no por un día. Venga usted, sea usted el presidente de la república de su país, o venga George Bush, o venga ahora, Dios mío bendito, el que esté en Estados Unidos, cualquiera, el de París, que me encanta el de Rusia. Entonces todos nos regalen ese momentico en Rusia y digamos nosotros, paren la guerra, no maten a más nadie de nuestros hermanos, todos son nuestro prójimo. ¡Qué maravilla! ¿Ah? Pero a usted lo van a matar porque usted dio esa orden. Porque todos ellos están lucrando con aquello. Así viene Cristo y dice, Señor, no se haga tu voluntad sino la mía. A mí me van a matar porque yo a todos los voy a llevar a una paz desconocida. A todos. La paz sea contigo. Así que no tenía que ver ni con judíos, ni con este, ni con el otro. No, todos los iba a recoger él en uno. Están reclamando que los judíos mataron a Jesús, que el uno el otro. No. El propio Padre fue el que lo mató. Vaya, reclámenle a mi Abba Padre, que fue el que no quiso hacer la voluntad de su Hijo, sino él hacer la voluntad en su Hijo. Eso es lo que él quiere. Hacer la voluntad de él en usted. Y usted, vea, Cayetano, papá, se me calma. Entonces, según los médicos, en la angustia y el sufrimiento intenso del Señor Jesús antes de su muerte, aún no lo había sido arrestado. El espíritu profético sabía lo que vendría en su arresto y entrega por uno de los suyos, de los que él más ama, de su propio amigo, a las autoridades judías romanas, cuando dice Jesús, al que yo le dé este pancito remojado, o sea, yo voy a ordenarle a Satanás que entre en mi Judas, porque mi Judas no va a ser capaz, por amor de mí, no va a ser capaz de traicionarme, pero entrará en él el verdadero asesino, el que me va a entregar, el Satán. Por eso es que cuando usted va al libro de Juan, capítulo 21, 26, se da cuenta de que el Señor Jesucristo anda con un resucitado junto de él y le pregunta a Pedro, que es el más hablón, el más meticuloso en todo, y le pregunta, Señor, ¿y este qué? Y le dice él, ¿y a ti qué, Pedro? ¿A ti qué, Pedro? Le dice. Y esto le dijo para indicarlo con qué género de muerte había Pedro que glorificar a Dios. Después de estos añadió, según dice, Pedro pues, habiéndole visto, dijo a Jesús, Señor, ¿qué será de este? Respondiendo a Jesús, si yo quiero que así se quede hasta mi venida otra vez, aquí a ti qué te importa. Tú sígueme a mí. Así le dijo. ¿Por qué? Porque dice, volviendo Pedro a mirar, vio venir detrás de él al discípulo amado de Jesús, aquel que en la cena se recostó sobre su pecho, recibió el pancito remojado y había preguntado, Señor, ¿quién es este? Y él, te hará traición. Le dice, Señor, ¿quién es él que te hará traición? O sea, ¿quién es él para que tú vuelvas a resucitarlo si él te hará traición otra vez? Y le dice el Señor, ¿qué será de Pedro? Le dice, él te hará traición, Pedro. Pues habiéndole visto, dijo a Jesús, Señor, ¿qué será de este? Respondiéndole Jesús, si yo quiero, así se quedará, aquí se quedará hasta mi venida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todos nosotros? Y de aquí se originó la voz que corrió entre los hermanos de que este discípulo no morirá, sino que vivirá eternamente, Judas. Mas no le dijo, Jesús no morirá, sino, si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Este es aquel, el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y estamos ciertos de que el testimonio es verdadero. Biblia católica, hermanos. Léamela. Entonces, su sistema nervioso estaba provocando una aceleración de su corazón, y esto provocaría que sufriera una opresión baja, el dolor que tenía Yeshua en la oración. Él era el Hijo del Dios viviente, el enviado del cielo, fue sometido a juicio
¿Ah? La noche entera, y fue llevado de Herodes a Pilatos trasnochado en vigilia. Este cansancio le debilitó aún más, ya que para ir del palacio a Herodes en la casa de Pilatos tenía un sufrimiento mucho más grande. Pero nosotros vamos a la tercera etapa. Yo le voy a decir a usted, yo he estado en vigilias, en mi casa, vigilando todas 3 y hasta 4 noches. Y he estado al otro día ayunando y vigilando, lavando, haciendo mis oficios, cocinando, sirviendo. Han venido personas a visitar mi casa, yo les he atendido normal, como si nada pasara. Yo he tenido ya 2, 3, 4 noches de vigilia y no me he debilitado. Así que mi Señor Jesucristo no lo pongan hasta allá, porque mi Señor Jesucristo tenía esa fuerza tan grande, más poderosa, con Dios dentro de él, que él iba animado a hacer lo que él tenía que ir a hacer. Él iba sufriendo, sí, yo no le estoy diciendo que no. Pero la trata de lo que usted está haciendo, el castigo de Yeshua, comenzó como a las 9 de la mañana, ahora sí. Ahí sí vamos a ver de que esa vigilia que él ha hecho de oración toda la noche, él está cogiendo fuerza, lo dice muy claro la palabra real, con el Espíritu Santo, y los ángeles le están ayudando a clamar y a orar, porque él es el Padre bueno que sufre por toda la humanidad. Yo he tenido estas vigilias, pero la fuerza del Señor Jesucristo dentro de mí me ha hecho que yo siga de claro todo el día, no me dé sueño. Ahí va debilitado él con esa debilidad que lleva desde las 9 de la mañana, pero él estaba en vigilia. Y desde las 9 de la mañana hasta la hora de la muerte de él, ahí es el sufrimiento donde se le recogió todo meramente. Los soldados del procurador tomaron a Yeshua, lo condujeron hasta dentro del cuartel general del Pilato, reunieron toda la compañía alrededor de Yeshua y desnudándolo, lo cubrieron con un manto de color rojizo. Yo les conté a ustedes la carta que Pilatos le envía a Herodes, que está enfermo, saliéndole gusanos por la boca, por haber entregado a un justo bueno a muerte. Él hubiera podido hacer otra cosa. Entonces, el corazón se le aceleró a casi 170 palpitaciones por minuto para tratar de bombear la sangre a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto causó en la persona de Yeshua los llamados 4 efectos inmediatos que habla la medicina. Le damos la gloria a nuestro Dios. Las flagelaciones romanas eran concedidas por ser tremendamente brutales. Ahí es donde nos vamos. Eso es lo que sí quiero que se detenga. Generalmente consistían en 39 latigazos. El soldado era un hombre diestro y fuerte, en esto que sabía dónde dar los latigazos de su experiencia tan grande ya, para quererlos matar en los latigazos, ya que no dejaría causa de muerte sino solo sufrimiento. Por lo tanto, se cuidaba de no golpear en las partes de morir o de asesinarlos. Donde está el corazón, usaba un látigo con tiras de cuero, trenzados en bolas de metal y hueso, entretejidas como una trenza. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contundentes, los cuales se abrían las carnes con las demás golpes. El látigo también tenía pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban, se clavaban y arrancaban la carne para volver a salir en la jala de aquel hombre. El látigo. La carne severamente se desarraigaba, desgarrándose de la piel de Yeshua. De esta flagelación era en todo el cuerpo. Esto provoca desgarraduras de la piel de nuestro el Mesías, produciendo fuertes hemorragias, un shock circulatorio tremendo por la pérdida de esa sangre, intensificando más el dolor en su espalda. Quedó tan desgarrada que la espina dorsal quedó expuesta debido a los cortes tan profundos, y los latigazos iban desde los hombros
pasando por la espalda hasta las piernas, estómago, pecho, brazos. Estos golpes afectaron los riñones, columna, estómago, pulmones. Mientras se ensañaban en él, quedaban abiertos y expuestos todas sus carnes, según los médicos. Para este entonces, ya Yeshua no podría haber perdido casi un litro y medio de sangre. Yeshua experimentó el dolor tan grande, la pérdida de su sangre, los tendones, los mismos muslos, sus venas quedaron al descubierto, esos jirones que producieron. Entonces las entrañas quedaban abiertas, expuestos según los médicos. Para este entonces Yeshua estaba abierto, su dolor tan grande que se llevó una conmoción hipovolémica. Hipovolémica, hipo significa bajo, vol, que se refiere a volumen, y hémico, que significa pérdida de sangre. Por lo tanto, vino la conmoción hipovolémica. Quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre a chorros. Y todavía cuando aquel soldado, que un día les voy a contar la historia de él, les toca la parte también del costado, sale a chorros agua y sangre. Entonces, esta flagelación es causa de la persona de Yeshua, los llama los 4 efectos inmediatos. El corazón se acelera a los 170 palpitaciones por minuto para tratar de bombear sangre a todo su cuerpo. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo, casi gran colapso o colapsar. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Yeshua comenzó a sentir sediento ya que el cuerpo azotaba fluidos para reponer el volumen de la sangre perdida. Tiene sed, grande sed. Por eso dice, tengo sed. Aparte que entonces no le dan agua, sino vinagre. Fue desnudado completamente para avanzar este maltrato que le hicieron y avergonzarlo también. Su rostro fue escupido por los romanos, golpeado con una varias veces en su cabeza. Estos golpes con él, tapado su cabeza amarrada, le decían, adivina quién te pegó. Produjeron moretones en su rostro, en sus ojos, en su boca, en su nariz, en su mejilla, en su espalda, en sus brazos y piernas. Por eso es que dice el libro de aquel llamado profeta que yo le leí antes de todo. Bendito sea Dios para siempre. Que es, volvimos de él nuestro rostro, lo tratamos con desprecio y no lo estimamos. Ciertamente sufrido nuestros dolores, cargó nuestros dolores en él, con nuestras enfermedades en él, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido. Elohim, el juez supremo, humillado, mas él murió por nuestras transgresiones, fue afligido, fue flagelado. Fue dolido, fue llamado varón de dolor. Si usted no lo sabía, pues lea la palabra del Señor, le invito. Y también lea el Zohar, que revela majestuosamente, maravillosamente, ese Dios en nosotros, como Él quiso venir a simbolificar su muerte en nosotros, simbólico en nosotros, crucificado, caminó a la ejecución, o sea, su muerte en el monte Calvario. Yeshua se entraba en condición crítica, medianamente hablando, desangrado, y le dice, mujer, si esto le hacen al tronco verde, ¿cómo será el seco? Cuídese usted mejor, ore por usted misma. Porque ese Dios en usted va a quedar, pero búsquese usted misma. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué harán contigo que eres seca? Tu rostro hinchado, deshidratado, sin poder dormir toda la noche, solo había estado recientemente recibiendo golpes, burlas. Pasó con frío, con hambre hasta la mañana porque lo desnudaron toda la noche en vigilia.
Esa sí da dolor. Por eso le digo, yo he pasado una vigilia que a mí no me da nada. Porque yo no he estado desnuda, yo no he estado azotada, yo no he estado golpeada. ¿Cómo está él? Entonces, llevada al lugar preparado para que él sea duramente tratado todo el trayecto de Yeshua, agotado, cargando una cruz, luego pesada, todas sus fuerzas físicas hasta ya no poder, más finalmente en el camino Yeshua se desploma, ya había caído 3 veces en el camino del Gólgota, pero ya débil y sin fuerza, ya no podía continuar, sus fuerzas se habían agotado. Por tanto, dolor y sufrimiento no solo era el peso del madero, sino de los pecados del mundo, los que caían sobre él. Por ello, un soldado romano, viendo que Yeshua ya no podía seguir, le ordenó a un hombre de entre la multitud, que es Arimatea, resulta ser su tío. Dicen unos, pero ahora yo le voy a llevar a ese hombre que dicen que nunca más supieron quién era él. Y nunca lo encontraron. Y Arimatea fue el que cobró el cuerpo, pero no este, que aparece, apareciendo, fue llamado Simón, el Cirineo, que es de una parte del norte y nunca más supieron de África quién era él, que llevaba el madero por él y era un leve descanso mientras llegaba el lugar elegido para la ejecución. Era casi las 11 de la mañana y el sol calentaba con toda su fuerza de aquel mes de marzo. Ahora vamos a la cuarta etapa. Cuando llegaron al lugar, se acercó el momento de proceder a la ejecución y lo peor aún faltaba para Yeshua y era muerte en el madero. No a todos criminales los llevaban condenados, los clavaban en el madero. Muchos solos eran maltratados y era así como morían después de varios días. Además, hay que mencionar la humillación que sufrió nuestro Adón, Señor Yeshua, por el desprecio y la burla descargada sobre su propio madero por largo camino, mientras las multitudes, gente pagada por las autoridades romanas, se burlaban, lo seguían escupiendo, le escupían el rostro, lo seguían golpeando, le tiraban piedra. Eso era una turba horrorosa. El madero que llevaba era solo la parte horizontal, en el que más tarde le clavarían en ellas sus manos. Yeshua lo acostaron, lo clavaron con las manos en posición abierta, las manos. Esta viga se clavaba, se llamaba patibulium, que es de madera de pino rústico. Leer el Teilán o Salmo 22, 16, 17. El romano que tenía a cargo la ejecución debía de ser un hombre muy fuerte, diestro, ya que sabía dónde clavar, y al hacerlo, el clavo desgarrara la piel hasta que quedara finalmente quebrado los huesos. Esto creará de inmediato un gran dolor horroroso, porque lo que quieren es ellos deleitarse con el dolor ajeno. Ustedes no han entendido el mensaje. Satanás vino a esta tierra a hurtar, a matar y a destruir. Ha hurtado sus bienes, que son los principales dentro de nosotros. No es la codicia con el hombre, no es la codicia de la materia, sino ha robado, ha hipnotizado su mente para que usted tenga un conocimiento erróneo de las cosas verdaderas de la vida eterna de nuestro Dios. Hasta ahí lo dejamos. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consumado es. Y cuando Él viene, pero casi final, en el suplicio tuvo sed y le ofrecieron a beber vinagre. Esto era como un suero que le daban a los presos para apaciguar el dolor. A medida que Yeshua reducía el ritmo y la respiración, entre todo esto finalmente va a tener un pulso irregular
De hecho, el sentir que su corazón latía en forma ¿cómo le dijera? Errántica, o ahora sí, otras veces no, se subía, se bajaba. Y Yeshua para este entonces se había dado cuenta de que estaba a punto de morir. Y es entonces que se puso a decir, consumado es, que es en el libro de Joanán o Juan 19:30, otro discípulo nos narra en la Biblia que dijo también, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Que es Matillahu en Mateo 27:46, y también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Hillel o Lucas, usted lo encuentra 22:46, y luego murió por asfixia, que se provocó de un paro cardíaco. Entonces, conclusión, antes de morir, las conocidas 7 palabras las efectúa. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 y 18 centímetros de largo, afilados hasta terminar en una punta aguda. Se clavaba por la muñeca. El clavo atravesaría el nervio mediano. Entonces, ese es el nervio mayor que sale de la mano y queda triturada por el clavo que lo martilla. Este dolor es tan tremendo que Yeshua, de haber gritado con cada martillazo que le daban en el nervio, la tierra toda se hubiera desgarrado, hermanos, venido abajo. Si él grita, la tierra no soporta, porque la tierra le amaba, la naturaleza le ama. Entonces, en el clavo, en el cúbito, en el medio, tomar este clavo para clavarlo en mi Yeshua, siendo clavado de manos y pies, fue colgado en el madero. Cuando Yeshua fue alzado para unir el madero con el otro poste, verifica, se procedió a clavarse sus pies nuevamente. Los clavos en los pies fueron triturando, y eso debe haber causado el dolor similar al de sus muñecas. Más sangre, más derramamiento, más angustia en su alma, más dolor en ese cuerpo, adolorido y con más agonía. Esta era la costumbre romana. En la Biblia lo dice, en las tablillas pusieron Yeshua Nazareno, rey de los judíos, hebreos, latín, griego, para que todos entendieran el mensaje. Entonces, al momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiran intensamente, probablemente a 15 centímetros de largo, y abriendo estos hombros, debieron de haberle desollado solamente aquí, dislocado todo, hasta las paletas, digo, para sacar su conclusión. Los que confirmaban lo escrito en el Teilín, en el Salmo 22, 16, 18, versión escrita única, que me han rodeado los perros, hombres viciosos, chismosos, me han creado una turba, dice, de malhechores, traicioneros, hipócritas, y dice el mismo Señor, y horodaron mis manos y mis pies, el Salmo 22, 16, 18, y me dolieron todos mis huesos. Ellos me miraban, se regocijaban, se repartían mis ropas entre ellos, y sobre mis vestiduras se echaron suertes, y trataron de romper mi túnica, pero no le encontraron costura. Una vez que la persona cuelga en posición vertical el madero, su cuerpo es una muerte lenta, agonizante, por enfatizar aquí ahora. Entonces, fijo con clavos en el madero, que es la herida de la palabra, el desgarramiento de la palabra, el sufrimiento de la palabra, el clavado de la palabra, la crucifixión de la palabra, la muerte de la palabra. Dice el apócrifo de Juan, en la carta de Saúl a los creyentes de Italia y Roma, le cuentan a los Romanos 57:11, dice, ciertamente este era el Hijo del Dios viviente. Después de que lo destruyen, los llevan a morir. Ciertamente
Este era hijo del Dios viviente, ¿ustedes lo pueden creer? Mas Dios muestra su amor más íntimo ante nosotros, en el que siendo culpables nosotros, que es Malhía, murió representándonos a nosotros. Nuestro Dios murió por nosotros, pues mucho más nos damos cuenta ahora de que el dueño de este mundo, por eso Jesucristo decía, es que mi reino no es de este mundo. Le preguntaba a Herodes, ¿de verdad tú eres rey? Tú lo has dicho, le dijo a Pilatos, pero mi reino no es de este mundo. Una vez más nos estamos dando cuenta en la carta de Rab Saúl, que está contando que más Dios muestra su amor más íntimo hacia nosotros, en que siendo culpables nosotros, Magía, o el Mesías muere por nosotros, murió representándonos a nosotros. En ese madero, en esos maltratos, en esos golpes, Él le está mostrando al demiurgo, al dueño de este mundo, al rey de este mundo. Él dice, mi reino no es de este mundo. Pues entonces el reino de este mundo es que vino a matar, a dañar, a hurtar, a destruir. El ladrón, el malo, el perverso, el que te hace sufrimiento, el que te paga, da una paga mensual que trabajas, luego vas a comprar un mercado y allí se te va todo tu sueldito, se te va para comer, poquito te alcanza para calzarte y vestirte. ¿Por qué? Porque el ladrón de este mundo no te da una paga buena. Luego te lleva a que lo poquito que te quede, te lo tomes en la cerveza, te lo tomes, porque tú te quieres deleitar, ser feliz un ratito. Pero Él no te paga bien. Y cuando Él te paga un buen sueldo, luego que te lleva a que tú lleves a tu esposa a tenerla bien, te da por conseguirte otra mujer, otro fogón, en lo poco o bien que te está yendo. Te hace vivir en ignorancia, en desconocimiento de la línea recta. Yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque esa semilla que se comió, esa semilla es la mala del demiurgo, la del reino de este mundo. El mismo tiempo prepararnos, consagrarnos y esperándole en su regreso como lo prometió, esa es una muestra, es nuestra tarea de Yeshua hacerle que nos encuentre, que nos encontró a nosotros, nos salvó a nosotros y que nosotros, como dice el Corán, la Biblia, el Corán, Abraham, Abimanú, Ibrahim Abuna, nos dice que el salmista dice, nosotros, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, en el Salmo 105:6, Isaías canta, tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, Isaías 41:8. Entonces, usted va a Isaías 51:2, 63:16, Juan Bautista decía, no se os ocurra pensar que tenemos por padre Abraham, pues os digo que poder tiene Dios para suscitar y sustituir a Abraham y sacar hombres de estas piedras, hijos de Abraham. Mateo 3:9, Lucas 3:8. Cuando Jesús vio la fe del centurión, dijo, os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sanarán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras los hijos del reino serán echados a la oscuridad de afuera. Mateo 8:11, 12, Lucas 3:16, 28. Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Lucas 19:9. Entonces, Jesús dijo a los judíos, si vosotros permanecéis en mi doctrina, seréis verdaderamente mis discípulos míos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La responsabilidad de nosotros es conocer la verdad, que es Jesucristo el verbo, la palabra hecha carne en nosotros. Jesucristo era un nombre que se le dio a la palabra de Dios. ¿Quiénes son la palabra de Dios? Las 22 letras hebreas, 42 letras hebreas, 22 letras hebreas, 44, que nos da a nosotros la majestuosidad de la palabra. Dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Y esta palabra está viva, viva en nosotros.
haciendo el cuerpo de nosotros para que sea el templo, se iluminen con las 7 lámparas de Apocalipsis de la iglesia, el Apocalipsis 1, donde usted va a ser iluminado por la palabra. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú serás libre, Jesús le respondió, sé que soy descendiente de Abraham, pero intentáis matarme, porque mi palabra no penetra en vosotros, ni se hace carne en vosotros. Hablo de lo que he visto junto al Padre, mientras que vosotros hacéis lo que os dicen los hombres, vuestros padres, y los religiosos y los sacerdotes le respondieron así, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, que estaba despierto. En cambio ahora intentáis matarme porque porque yo les he dicho la verdad, que hoy Dios está en nosotros y que os ha dicho la verdad que oí a Dios mi Padre. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Le dijeron en sí, Abraham vio al Padre, Abraham vio al Abba, Abraham vio al Dios vivo. Ustedes no lo han visto y están negando entonces, con no creerme a mí, asesinándome a mí, hacerse asesinos, porque quieren matar a la palabra. Dios, gracias te damos por darnos esta disertación de tu palabra en esta hora. Y son varios estudios que tenemos que hacer. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por vernos en su televisor. Muchas gracias. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque permitirnos una vez más ir a tu presencia, a orar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Esta es la obra de un Abraham que escuchó y vio a Dios en vivo y en directo diciéndole, voy a ir a acabar a Sodoma y a Gomorra con sus ángeles. Este es el Dios verdadero, el Dios que muestra su presencia verdadera. Muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le sane, Dios le liberte. Amén y amén.